Segundo tramo del programa vamos a darle la bienvenida a Eduardo Antonini, diputado por el Frente Amplio. Vamos a estar debatiendo sobre el proyecto de ley de turismo canábico. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo están? Muy Un gusto, un saludo a ustedes y a la audiencia. Bien, y ya que estamos tocando el tema cannabis, quería mandar un abrazo a todas los integrantes de la Junta y demás, en especial a Radio, con quien nos hemos comunicado hasta por WhatsApp. El terrible accidente que cobró la vida de estas 3 personas, la verdad que un disparate. No sé si alguien más quiere agregar algo. Quedamos impactados hoy Sí. cuando vimos la noticia. Creo que fue un choque frontal, así que me sumo, ¿no?, a la familia de las víctimas, a la gente del Partido Independiente, a la gente del gobierno y también a la del conductor del otro auto, la solidaridad de nuestro caso, de mi caso. Bien. Bueno, un proyecto de turismo canábico. Siempre es un tema picante porque todavía no está saldado demasiado en la sociedad si hicimos bien o si hicimos mal en legalizar la producción, la venta de marihuana. Nos hubiéramos, algunos los que están más cerca de entender como una buena cosa, lo que celebran máxime es el cannabis medicinal, en lo que Uruguay la corre de atrás, o critican la falta de campañas de concientización, es decir, de tener en cuenta los riesgos. No hay consenso, digamos, general sobre la situación. Y ahora hablamos de un proyecto de turismo canábico. Bueno, ¿para favorecer qué? Le preguntamos a nuestro invitado. ¿Al turismo? ¿Para ampliar derechos? ¿Para evitar o disminuir lo que puede ser la venta ilegal a turistas? Porque lo cierto es que hoy un turista no puede... Sí podés comprar si sos uruguayo, pero no si sos turista. ¿Por dónde va este proyecto? Lo dijiste, lo resumiste muy bien en las preguntas, justamente. Primero que nada, lo que pretendemos es equiparar derechos. Es decir, hoy pueden acceder al cannabis de la forma legal los ciudadanos uruguayos y los extranjeros residentes, sí, pero no los extranjeros que no son residentes. O sea, el turista viejo y querido, sí, ahí va. Ese es primero, creemos que hay que corregir lo que es una injusticia que se podría discutir hasta incluso desde lo que es la Constitución de la República, que considera, le da los mismos derechos a todas las personas que están en el territorio de la República. En este caso no lo es, pero bueno, creemos que es un derecho. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión que es una realidad. Muchos turistas vienen y pretenden consumir cannabis recreativo en Uruguay. Y sí, porque además, perdone que le interrumpa, pero si hacemos memoria, no más cuando se vota la ley para regularizar la producción y la venta, enseguida se hablaba de turismo canábico. Enseguida el Uruguay pasó a estar en el mapa como un destino para ir de los Amor y Paz, ¿no? O sea, ya se había instalado ese concepto. Pasa que no se hacía real en los hechos, ¿no? Claro, yo tomé contacto con eso hace más de un año, una vez en una invitación que tuve a un foro, en el cual quiero decir que estuve un poco reticente a participar, porque no me atraía mucho el tema. ¿Qué parte? No, era un foro sobre cannabis y la verdad no me atraía el tema, no me sentí en ese momento interesado. Pero concurrí, un compromiso que tenía con uno de los organizadores, un empresario conocido, y cuando entro, lo cuento esto, permítame un minuto, porque sí, cuando entro me encuentro con un catedrático, un uruguayo, no recuerdo el nombre, es un catedrático uruguayo que además es catedrático, un abogado, es en la Universidad de Barcelona también, y estaba hablando de derecho comparado uruguayo con el derecho español y cómo accedían los turistas en España. La verdad que el nivel académico que encontré en el foro me hizo pensar. Y ahí estuvimos trabajando durante más de un año, reuniéndonos con diferentes actores de la sociedad, con empresarios, con productores, con la gente de los clubes canábicos, los autocultivadores, pero también la gente de los grow shop y de las farmacias. Entonces, en todo ese panorama le puedo percibir en dos cosas. En Montevideo, por ejemplo, lo que contaban propietarios de algunos grow shop de acá, que bajaban los cruceros y los turistas iban a un grow shop justamente a adquirir el cannabis de uso legal en Uruguay, y bueno, obviamente que no lo podían hacer. Eso por un lado.
En Maldonado, por ejemplo, sucedía que los cruceristas, algunos bajaban y se tomaban un taxi, nos contaba el propietario de una de las farmacias, se tomaban el taxi allí en la parada 3, donde descienden los turistas en Punta Este, y se iban derecho a Maldonado, a la farmacia, a querer adquirir el cannabis. Y lo mismo, y tampoco. Entonces, lo que digo es, hay un turismo que obviamente lo requiere, le interesa. Y seguramente, una porción de esos no comprarán, pero una porción de esos terminarán en el mercado negro. Y es una de las cosas que hay que evitar, por seguridad y por todo lo demás, que vayan al mercado negro. Y creo que lo novedoso de esto y lo que me parece que va a estar en discusión es la tercera parte de este proyecto de ley, que lo que dice es, habilita a los emprendimientos turísticos inscritos en el Ministerio de Turismo, que cumplan todas las reglas y que deseen, que manifiesten el deseo de poder expender cannabis asociándose a un club o algo, lo puedan hacer. Esa es la parte, digamos, más... Lo que sería una nueva boca de venta, digamos. Lo que sería es decir, el turista con el proyecto de ley lo que puede hacer es adquirirlo a través de los métodos, de los sistemas que lo pueden adquirir los uruguayos. Sea en la farmacia, que hay que regular una inscripción transitoria para el turista, o en un club, una membresía transitoria también, temporal, en un club canábico. Eso serían las dos opciones, porque la otra opción a la que pueden acceder los uruguayos, para el turista no puede estar habilitada porque es el autocultivo, obviamente. Lo innovador, es decir, ¿qué pasa si un hotel, un emprendimiento turístico dice yo quiero que el hotel sea temático, un hotel boutique, hay en otras partes del mundo temático que pueda, quienes quieran venir, poder adquirir el cannabis para uso recreativo? Pongo un ejemplo de un hotel, puede ser cualquier otro emprendimiento turístico. Lo que hace esto es habilitar que hoy no puede haber un club canábico, tiene que estar en un padrón propio, no puede tener ningún comercio, nada. Esto permitiría asociarse para que el huésped del hotel pueda obtener una membresía temporal y adquirir el cannabis con una membresía temporal. Pero estaría, por ejemplo, room service y me trae marihuana, no sé cómo se pide. ¿Sería por llamada room service o tendría que trasladarse al club canábico al que está asociado el lugar? Seguramente lo que habilita es a que pueda estar el club canábico en el lugar. Cosa que una sucursal del club canábico, digamos, un localcito. O mismo que pueda crearse el club canábico allí en el lugar. Es decir, eso es lo que habilita. Nosotros, cuando trabajamos durante más de un año con esto, que terminamos haciendo un foro en Punta del Este sobre el tema, con una participación muy buena, de la cual realmente nos nutrimos de un montón de conocimientos que no teníamos. Incluso de la economía, ¿no? Porque si me permite, después quiero hablar un poquito. Bueno, sí, porque esto lo escucho hablar y digo, bueno, pero a ver, ¿en clave de qué hay que analizar esto? Dejemos pruritos. ¿De economía? De turismo también se habla de economía, ¿no? Porque lo de la equiparación del derecho comparado, yo qué sé, suena más a excusa que otra cosa, porque digo, la gente no hace turismo para drogarse o consumir drogas, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí. A ver, seamos realistas, ¿nos va a traer divisas por el lado del turismo? ¿Nos va a traer, puede ser una forma de, no sé, de reinventarse una industria, la turística, que ha quedado, bueno, golpeada, pero tanto mueve el cannabis? Nosotros podemos tener algunas cifras comparadas, lo que es a nivel mundial, y por ejemplo, uno de los datos que con mayor facilidad accedemos es a lo que sucede en Estados Unidos, en los estados en que está habilitado, el estado de Colorado o el estado de California, por ejemplo. Y hay unos estudios muy interesantes de la revista Forbes, que cualquiera se puede acceder allí a través de Google, pero muy interesante, sobre los niveles de lo que mueve el turismo canábico en el mundo. Y mueve, mire, en el mundo, ¿no? En los destinos que hay, que no son muchos, que se permite el consumo a los turistas, se mueven en lo que es en sí mismo la adquisición del cannabis recreativo y lo que son, digamos, el merchandising de cosas. Se mueven 4,5 miles de millones de dólares. Pero además con un plus, porque ese turista además gasta en el hotel, gasta en el restaurante, gasta todo lo demás.
Pero sí, si lo estaba buscando. Acá lo estoy buscando. Sí. Desde las visitas, claro, a granjas de marihuana, que acá podría equipararse a los centros donde se puede cultivar y demás, hasta los hoteles Bed and Breakfast. Vendrá por ahí. Los destinos estadounidenses están descubriendo que los Canacations, vacaciones, ya no son solo para los fumadores. Ese es el gran título de Forbes. Sí. Hay unos análisis muy lindos, muy interesantes, con encuestas inclusive, Sí. que yo que te quería responderte a lo que vos decías. Nadie elige un destino para ir a consumir cannabis. Bueno, pues parece que sí. Bueno, parece que sí, Sí. Porque en realidad hay una encuesta que está ahí, hecha el año pasado, que dice que entre los millennials, o sea, los más jóvenes, el 50% de los millennials eligen su destino turístico. Estamos hablando del primer mundo, ¿no? Eligen el destino turístico por lugar en que la marihuana sea libre. Sí. O sea, esté legalizada. Y que efectivamente creo que es el 43%. 43% realmente hace ese tipo de vacaciones. O sea, específicamente buscar un destino legal. En el 2019, en California, solo lo que se llama el circuito santafesino, un circuito mendocino, que hace un circuito por granjas de cultivo y eso, digamos, parecido a lo que nosotros tenemos acá con la ruta del vino, esa visita de... Eso movió solo en California 5 millones de turistas en 2019, previo a la pandemia. En el estado de Colorado, que viene evolucionando el tema, el año pasado aumentó más del 7 puntos por ciento el porcentaje de ocupación de hoteles. Y pasó una cosa interesante, los impuestos que el Estado recauda por esto, en el estado de Colorado pasaron en un año de 200 millones a 420 y pico de millones de dólares de recaudación de impuestos en lo que es directo. Sí, o sea, en números definitivamente es interesante. Entonces, tal cual como usted consagra por aquí, la realidad habla de que la industria ha estado dejando o ignorando las oficinas de turismo, ¿no? La industria turística en general ha estado dejando pasar esto cuando está... Y hay gente dispuesta a invertir ingreso. además en eso. No es una obligación, esto quiero dejarlo claro, que no genera ninguna obligación lo que es el proyecto de ley, si se aprueba. Lo que hace es simplemente dar una alternativa más a la economía uruguaya. Ahora que usted dice que hay gente dispuesta a invertir en esto, ¿ese es un proyecto que surge porque vino el inversor y necesita una ley o porque...? No, hay, en ese recorrido que hicimos desde que... El que le conté desde un año, desde que tomé contacto con el tema hasta lo demás, ahí nos encontramos con una gran cantidad de inversores. A ver, en mi caso le voy a decir que descubrí también además cuánta gente trabaja en el tema del cannabis en Uruguay. Además, hoy nosotros hacemos cultivo de cannabis recreativo para las farmacias y tenemos para lo que es medicinal. Entonces, trabajan de forma permanente y directa más de 1000 personas. Y eso aumenta más o menos un 25% en las épocas de zafra, es decir, las épocas de trasplante o las épocas de cosecha. Es decir, hay una industria que ya se mueve, que es importantísima. Y se cultiva cannabis en Uruguay, solamente faltan 4 de 5 departamentos que no tienen. Después en 14 departamentos ya hay diferentes chacras y eso. Y sobre todo, mire, estamos exportando a Estados Unidos, por ejemplo, calidad en semillas. Estamos exportando tecnología en lo que es semillas. A Estados Unidos, que supuestamente California siempre ha hecho alarde de sus naranjas, de sus vinos y de sus semillas de cannabis. Bueno, se las estamos vendiendo nosotros. Hay un movimiento económico muy importante y además de cannabis no psicoactivo, lo que es cáñamo y todo, hay muchísimo trabajo. ¿Cómo se traduciría al español Canacations? Cana de cannabis, Cations de vacations. ¿Cómo traducís Canacations? ¿Yo? Sí, en general. Vacaciones fumadas. No, porque digo, ellos ya le buscaron la vuelta para estar hablando de eso puntualmente, de las Canacations. Acá va a haber que encontrarle una traducción. Bueno, no deja de ser polémico este tema, ¿no? Sí, yo creo que es interesante además que el diputado plantee esto porque abre un debate interesante y además
porque lo hace buscando que el país se beneficie a través de lo que puede ser un ingreso económico. Yo tengo mis dudas en los 3 aspectos que él mencionaba. El primero, en el tema de la equiparación de derechos. Quizás desde la concepción más liberal uno puede estar de acuerdo con eso, puede decir, bueno, todos tenemos la misma posibilidad, la misma posibilidad de consumir adentro del país, siendo turistas, siendo nativos, bueno, pero no me parece que sea lo más relevante. Lo segundo, que está vinculado a evitar, digamos, el mercado negro o lo clandestino, eso ya me parece un poco más complicado, porque aún habiendo, como hay en este momento aquí en nuestro país, lugares donde comprar en forma legal el cannabis, sigue habiendo innumerable cantidad de bocas abiertas donde se vende. No solamente porque los consumidores entienden que quizás obtienen otro placer diferente al de la marihuana legal por cuestiones técnicas que yo no manejo, pero que se han mencionado en más de una oportunidad, sino porque todo lo clandestino, todo lo que es prohibido genera atracción. Y si no, vean lo que ha pasado con los casinos en Argentina, donde no existían, después le encontraron la vuelta que como no tenían que estar en el territorio, bueno, lo hacían arriba de un barco porque el barco no estaba en el territorio, estaba en el agua, pero después que tuvieron los casinos sigue habiendo clubes clandestinos y siguen moviendo un montón de dinero porque funciona de esa manera. Y el tercer punto, me parece que desvirtuaría un poco lo que es el club canábico, porque es como Juan Ramón y yo, que nos gustan los asados, por ejemplo, y nos juntábamos cada tanto con otros compañeros también de acá a comer un asado. Eso es una cosa que lo hacemos entre nosotros. Después que transformemos eso en una parrillada, me parece que estaría desvirtuando el hecho de reunirnos para... Lo rociamos con vino, ¿no? Todavía no entramos al cannabis, pero ojo, yo conozco las cifras no las de Forbes que usted manejó, pero sí lo que es la industria canábica en Uruguay. Me ha tocado entrevistar en alguna oportunidad a la gente de la industria y es muy importante por los puestos que genera. Yo lo veo más, es una opinión muy personal, obviamente, vinculado al consumo del cannabis medicinal, que ese sí podría ser un atractivo muy interesante. Pero vos viste que el grueso acá te lo dan las milenias y las milenias no andan atrás del medicinal. Bueno, pero ¿sabés qué? Yo no me veo un tipo viajando 15.000 kilómetros para venir acá, pegarse una fumada durante 3, 4 días y después se tiene que ir porque no se va a quedar a vivir. Mirá que lo que cita el invitado es lo que yo misma lo leí de Forbes. Eso es sorprendente, la verdad. Esto es Uruguay. Estamos ubicados en otro contexto, pero bueno, no sé. ¿Los escucho? La verdad, yo no lo de... La verdad, como proyecto en sí es muy original y muy interesante. Lo que sí creo que a veces las buenas ideas no alcanzan por sí solas porque hay que hacer un análisis realista de lo que es la infraestructura del Uruguay, de la realidad que hoy tenemos en esa materia, de la realidad que hoy existe en materia de turismo. O sea, nosotros tenemos un problema gigantesco. Ayer lo decía, vinculado al primer tema, el propio ministro de Turismo, que es uno de los principales socios que usted puede tener en este proyecto, porque le interesa que bajo cualquier circunstancia venga gente a hacer turismo al Uruguay. Pero él decía que tenemos un problema de conectividad brutal. Entonces, yo no solo no me imagino gente viniendo del viejo continente o de Estados Unidos al Uruguay a consumir cannabis por lo lejos que estamos, sino porque tenemos problemas reales de conectividad con esos países hoy por hoy que son de previo pronunciamiento y resolución antes de entrar a hablar de un proyecto de estas características. Pero es un proyecto que acá no se habló de ni un peso, ¿eh? En realidad, no es un proyecto que suponga inversión del Estado en nada. A ver, Victoria, privados. a mí lo que me parece interesante del proyecto es que yo creo, en general creo en las liberalizaciones. Me parece que lo prohibido genera mucho interés y genera un mercado negro y lo que es legal de alguna manera blanquea una cantidad de situaciones. Y si con ese argumento podemos generar divisas para el país, me parece fantástico. Las dudas que me genera este proyecto es que la infraestructura del país no está preparada para esto, pero tampoco el mercado local que consume el cannabis oficial no lo veo demasiado entusiasmado en esto. O sea, ¿cuántos consumen cannabis en el Uruguay? De acuerdo a algunos sondeos que se hicieron, entre un 8 y un 9% de la población. De ese 8 y 9%, uno en cuatro lo consume por los canales oficiales. Quiere decir que, ¿por qué se da eso? Y bueno, porque entre otras cosas, con alguna encuesta que se hizo, el 60% de los consumidores del cannabis oficial dicen que el cannabis que se vende en las farmacias por ahí tiene poco pegue.
entre otras cosas. O sea, es del tipo de cosas que hay que resolver antes de incursionar en un proyecto de esta naturaleza. Entonces digo, me parece que el Uruguay, de acuerdo hasta donde se ha avanzado hasta ahora, no está preparado para un proyecto de esta naturaleza, por más que le veo bondades al proyecto, le veo virtudes y le veo un buen interés de volcarle al país un servicio que le puede traer utilidades económicas. O sea que mi pregunta al diputado es, ¿cómo hacer para sortear esas dificultades que tenemos para que un día el proyecto sea considerado oficialmente? Bien. Sí. No, yo estaba viendo, no, escuchando pasa cuando va la atentamente, pregunta derecha. y yo voy a coincidir con ustedes en cada uno de los temas que han planteado como problemas. Como desafíos, digamos. Como desafíos a tener. Y lo primero que te tengo que decir, que abarca para todos, es: cada vez que vamos a hacer algo, ¿estamos preparados para hacerlo? Yo creo que hay que poner en debate. Lo interesante de este proyecto de ley es que pone en debate. Yo quiero decir, nunca pienso que vengo con la verdad absoluta de todo. Yo creo que la verdad se construye con la diversidad de opiniones, ¿no? Y lo que hace este proyecto de ley es pone un tema que es polémico y que a veces causa prurito, decir, ¿quién lo pone arriba de la mesa? ¿Quién paga un costo? Bueno, nosotros pensamos que hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que discutirlo. Y seguramente todas esas cosas que ustedes dijeron se pueden solucionar. Yo no sé si es a priori o después, es decir, aquello que vino primero. Nosotros tenemos una conectividad con el mundo que no es la mejor, pero tenemos vuelos diarios a Europa, a Estados Unidos. Y nosotros tenemos una conectividad que no es la peor del mundo. No es la ideal. Pero ya te va a surgir el cannabis charter. Seguimos con este proyecto, pero bueno, surge el cannabis charter. Por eso, entonces me parece que en el mundo que vivimos, que es un mundo capitalista, si hay oferta, no hay demanda, va a haber oferta. Si directamente, mire, si de Estados Unidos empiezan a venir 3 millones de turistas, quédese tranquilo que American Airlines y otro va a decir, mirá que te refuerzo los vuelos. Eso, porque funciona así el mundo, ¿no? ¿El Frente Amplio está mirando con más cariño el capitalismo? No, yo creo que son datos de la realidad. Nosotros vivimos en un mundo capitalista. Que sea el mundo en que a mí me gustaría y que yo aspiraría a otra cosa, eso es verdad. Todos saben de dónde vengo, soy integrante del Movimiento de Participación Popular. Ahora también, la realidad es que vivimos en un mundo capitalista y yo lo que pretendo, humildemente, para mí, para mi familia, para mis vecinos y el resto de los uruguayos, es que puedan vivir lo mejor posible, ¿no? Es decir, todos creo que queremos una mejor calidad de vida. Porque ¿de qué podemos hablar? ¿Cómo podemos hablar de socialismo o de otras cosas si no tenemos un nivel de vida de calidad asegurado para todos, ¿no? Entonces me parece que hay mucho camino. Yo no es que mire el capitalismo con mejores ojos, lo miro con chascarrillo. No, pero está bien, pero es buena la pregunta. Yo lo miro como un dato de la realidad. Vivimos en un mundo capitalista y así es. Pero creo que el debate de ideas y cosas... Y no estoy muy lejos, mire. El hoy presidente de la República, cuando era diputado, presentó un proyecto de legalización. O sea, no estamos presentando algo que a que venga a contrapelo de lo que... No, está claro. Creo que arrancó Jorge Valle. Jorge Valle hizo... Le gustaba la idea. El propio Daniel Radío dijo en su momento que a él no le gustaba la idea. A Radío la idea le interesa, quizás tenga otro concepto de cómo ejecutarla, y creo que esto lo que hace es poner la pelota en la cancha para que los jugadores empiecen a jugar. Y nosotros estamos dispuestos a que si hay otras ideas y otros aportes, se cambie. Bien. Entonces, creo que es eso, que se pueda discutir el tema y quizás no, seguramente con una discusión se va a enriquecer. ¿Hay consenso en el Frente Amplio al menos? ¿Lo chequeó? Sí, este proyecto fue pasado por la bancada del Frente Amplio y fue firmado por legisladores de toda la bancada. Y quería decirle que también el ministro de Turismo se ha expresado
a favor o ve con buenos ojos. Quizás el matiz que podemos ponerle es el título. Si el problema es el título de la ley, nosotros le sacamos el título. ¿Cuál sería? Porque, a ver, el título dice turismo canábico. Nosotros lo pensamos... Si no lo llamamos por su nombre, ¿cómo no se entera nadie? Para mí habría que hacerlo. Fueron alguna discusión. ¿Acceso? No, yo creo que había que ponerlo y que se discuta. Pero mire, porque no va por el lado del acceso, seamos realistas. El nombre no es el problema. El nombre no es el problema. No seamos hipócritas. No, a ver, el nombre, yo no le veo problema al nombre, le veo problema al proyecto en varias cosas. La primera es esa igualdad constitucional a la que usted refiere. Con ese criterio, cualquier turista que venga, si cae en la misma época, tendría derecho a votar y demás. O sea que por ahí no lo veo de recibo. Tampoco me parece que el compararnos con California por la cantidad de turistas que pueda traer, tampoco lo veo. No tanto por un tema de conectividad, sino de oferta turística. El que vayan a comprar al mercado negro tampoco me parece de recibo, porque si yo voy a cualquier país a comprar algo en el mercado negro, voy a tener problemas. Entonces, ahí hay dos temas. Uno es que el mercado negro no debería existir, uno. Y segundo, el que yo como turista vaya al mercado negro ya es un problema adicional. Al margen de eso, creo que ya acá tenemos un problema con el cannabis para los residentes, en el sentido de que este proyecto, o sea, lo que está vigente tendría que haber venido de una campaña de concientización de riesgos que no se ha hecho, con lo cual hay una disminución en la baja del riesgo de lo que eso implica, y sobre todo en la población joven, que es la más tentada al consumo. Hay un tema en que si no hay farmacias que vendan el producto, será por otra razón, y quizás habría que negociar con esas farmacias que no están en esos departamentos a ver qué está pasando. Pero me parece que cuando no está resuelto el tema interno, abrir la puerta a los turistas, para mí es generar aún una brecha más grande de problemas. Me parece que tendríamos que resolver primero lo interno para después dar el otro paso. Entiendo que lo pone en la mesa, que se escuchan ideas y demás, pero no lo veo que sea la oportunidad para hacerlo. A ver, Valeria, y después le damos la palabra final a nuestro invitado. Yo creo que todavía seguimos teniendo una mirada sumamente conservadora del tema. No nos asusta que cualquier joven o adulto pueda ir a un supermercado o una estación de servicio y comprar alcohol libremente, pero nos asusta que pueda ir a una farmacia y adquirir el cannabis. Me parece que es un problema que tenemos como sociedad conservadora que somos, que cuando hablamos de la regulación de distintas drogas, en este caso, hay como todavía un problema que no podemos, una situación que no podemos laudar. Tenemos la ley a la que pudimos acordar. No es la mejor ley, sino la que en aquel momento logró consensos para ser aprobada. ¿Que requiere modificaciones? Lo hemos hablado acá. Todos sabemos que esa ley requiere modificaciones porque luego de su aplicación requiere que veamos lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que hay que agregarle, lo que hay que quitarle y lo que hay que adaptarle luego de los años que pasaron desde su aplicación. Pero creo que lo saludable es que tenemos ley. Obviamente que vamos a seguir teniendo mercado negro porque está legalizado el cannabis, pero no la pasta base, no la cocaína, y un montón de drogas que siguen apareciendo, pastillas y no sé, cada vez hay mayor variedad para conseguir en el mercado negro, digamos, ¿no? Entonces, creo que nos debemos una discusión de fondo. ¿Pero para qué estás planteando? ¿Legalicemos todo entonces? No, no estoy planteando legalicemos todo, pero está arriba de la mesa legalizar las otras sustancias para que en realidad lo que tiene que ver, porque las sustancias existen y la gente las puede adquirir y más tarde o más temprano pero volvemos a lo mismo. Si se legalizó la marihuana y no terminó el mercado negro, ¿qué te garantiza? ¿Que legalizar todas las sustancias? Siempre el gusto a lo prohibido va a estar. El tema del mercado negro, yo creo que mayoritariamente lo que se va a buscar en el mercado negro no es la marihuana. Y todos sabemos que no es la marihuana lo que se va a buscar mayoritariamente. Perfecto, que algunos todavía... Pero no le quitó el 100% de los fumadores. No le quitó es muy difícil sacar el 100% del mercado, al mercado negro. Eso es una realidad. Hay gente que no le gusta tener que inscribirse. Es multicausal la situación. La realidad es que la discusión en cuanto a la legalización y qué es peor y qué es mejor, creo que en algunos casos estamos equivocados. Porque lo que decía al principio, vemos con total normalidad el ir a adquirir alcohol libremente, sin ningún tipo de inscripción ni ningún tipo de límite,
pero vemos con ojos espantosos lo que tiene que ver con la cocaína y muchas veces lo que tiene que ver con la marihuana. Entonces, creo que va entre lo que es una costumbre, de que estamos acostumbrados que el alcohol es libre y a veces el efecto que genera el alcohol es mucho peor a lo que puede generar la marihuana. Obviamente, lo decía, lo de las campañas de concientización, Marta lo dice siempre, es una carencia que ha demostrado la ley, que hay que hacer, mejorar la ley, pero creo que también forma parte de la discusión, algo que yo por lo menos no le encuentro sentido. Yo como ciudadana uruguaya puedo ir y comprar en la farmacia y alguien que viene de turista no lo puede comprar. O sea, ¿cuál sería el sentido de no vendérsela al turista? Que no es uruguayo, que no vive en Uruguay, o sea, a ver. Hay una gran diferencia entre la provisión de alcohol y la provisión de drogas. Si yo voy a mi proveedor de whisky y no le pago, seguramente no me venda más. Si yo no le pago a mi proveedor de cocaína, voy a terminar con un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Es sustancial la diferencia. Porque el narcotráfico vive de eso. Exacto, y la cocaína la tenés que ir a comprar en un lugar, multimillonario. La tenés que comprar en un lugar que obviamente es mercado negro. El alcohol lo compras en cualquier lugar. Bueno, entonces, estamos acostumbrados a que el alcohol lo compramos en cualquier lugar. Y lo que digo es, no lo vemos con ojos espantosos ver a la gente borracha por la calle. Pero sí vemos con ojos espantosos a una persona que consumió quizá otra sustancia, también por el efecto que genera. A veces una sustancia lleva a la otra. Yo lo que creo es que la discusión tiene que ser el mejorar la ley que hoy tenemos vigente. La discusión tiene que también trascender un poquito más y hablar del resto de las sustancias. ¿Qué hacemos? No digo, sí, legalizar, no legalizar porque es un espanto, pero hay que discutirlo porque las sustancias se siguen vendiendo y siguen generando estragos en nuestra sociedad, sobre todo la pasta base. Y lo que tiene que ver con el turismo, por favor, sí tiene que ver con que la gente decida venir a este destino o no. Sí tiene que ver. Hay gente que entre ir a un lugar... O sea que estarías a favor. Sí, por supuesto que sí. Bien. Tenemos que hacer una pausa, pero esperen porque antes me gustaría que cerrara nuestro invitado. En todo caso, después ustedes a la vuelta, porque esto es súper interesante, no nos daría el tiempo para Victoria, todo, pero a ver. Lo que me quedo re contento, y estaba siguiendo atentamente, es que el efecto que queríamos lograr es que se empezara a debatir. Y que no le estoy leyendo mensajes de los televidentes, que es faloperos extranjeros para abajo, ¿no? Imagínense que hay de todo. Sí, está bien. Sociedad conservadora. Es una sociedad conservadora. Mire, yo seguía un poquito el hilo del ejemplo, y yo me incluyo, ¿no? Mire que en toda mi vida siempre he intentado sacarme el corsé, pero también estoy inserto en una sociedad y tengo mis conceptos. Ellos decían que se juntaban a comer un asado. Asadito, sí. ¿No? Y así, el amigo decía, y nosotros lo regamos con vino, no con otra cosa. Entonces, no, ¿sí, pero es un concepto, pero es un concepto, porque yo le iba a decir, sí, en mi caso también. Y después me di cuenta que en realidad era como un preconcepto. Yo tengo que decir, mire, cuando me junto con mis amigos, tomo vino. Ahora, ¿puedo tomar vino? Y le acuerdo que entre algunos amigos que nos juntamos, a veces puede ser que vos vas a tomar una copita nomás, ¿por qué no tomás más? Me pasa a mí, yo doy un ejemplo mío, con mis amigos, dice, vos, una copita no, si estás con nosotros vas a tomar algo más. Y eso lo vemos bien, no hay problema. Yo creo que hay un corsé que tenemos de sociedad conservadora que debe estar en todo el mundo, no debe ser exclusivamente de nosotros. Ahora, el mundo ha ido avanzando a pesar de que, porque siempre fue conservador. Y el mundo ha ido avanzando, y ha ido cambiando. Yo quiero... No, está clarísimo, pero nuestro país ha ido rapidísimo, porque digo, son justamente, pero estamos en la vanguardia de esto. ¿Cómo cambia el mundo? Sí, estuvimos a la legislación canadiense, Canadá es primer mundo, nadie lo va a dudar, se basó en la legislación nuestra. Y ellos están haciendo lo mismo que nosotros, capaz que lo mejoraron un poquito, pero lo mismo. Pero mire, ¿cómo cambiará la sociedad? Que en Estados Unidos el alcohol estaba prohibido hasta 1933. Ahí eliminaron la ley seca, que lo único que logró fue que la gente consumiera mucho alcohol de mala calidad, que causó estragos en la salud de la gente, y que las mafias se llenaran de plata. En 1934, Estados Unidos sacó una ley antidrogas y prohibió todas las drogas que eran de venta legal en las farmacias, en todos lados, incluido la cocaína, la marihuana, eso. Y 5 años después, todos los países de América Latina tenían la misma ley con una coma de diferencia. Entonces, ¿qué paradigma? Lo que antes era, durante la ley seca, era algo habitual que usted iba y compraba, deme 100 gramos de marihuana en la farmacia,
de un día para otro, por decisiones ajenas a nosotros, al mundo allá, al primer mundo, decidieron que eso iba a estar prohibido. ¿Y qué logró? Que el mundo se llenara de Pablo Escobar, de no sé qué, de los chuecos. Y lo mucho, que sí para, claro, mucho para discutir. Diputado Antonini, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que cerrar. Pero obviamente, esto da para muchos debates. Pausa y ya venimos. Muchas gracias.